Te presentamos las normas de bioseguridad. A continuación te hablaremos al respecto. El objetivo es establecer las normas de bioseguridad que deben cumplir el personal, los pacientes y los acompañantes durante la prestación del servicio de transporte en ambulancia, con el fin de prevenir y controlar el riesgo de infecciones. Aplica a todo el personal asistencial y operativo de Vital Life SAS, así como a los pacientes y acompañantes durante la prestación del servicio de transporte asistencial en todas las modalidades de ambulancia básica y medicalizada, desde la preparación del vehículo hasta la finalización del traslado y la desinfección del mismo. Las áreas involucradas son: seguridad y salud en el trabajo, gerencia, coordinación operativa y calidad. Aquí te presentamos algunas definiciones. Bioseguridad es un conjunto de normas y medidas preventivas que tienen como objetivo proteger la salud y seguridad del personal asistencial, pacientes y acompañantes frente al riesgo de exposición a agentes biológicos y químicos durante la prestación de servicios de salud. Desinfección, proceso mediante el cual se eliminan la mayoría de los microorganismos patógenos presentes en superficies u objetos inanimados, utilizando agentes químicos aprobados. Ambulancia, vehículo especialmente dotado y destinado al transporte asistencial de pacientes, en las modalidades básica o medicalizada, conforme a lo establecido por la normatividad vigente. Transporte asistencial de pacientes, servicio de traslado de pacientes en vehículos especialmente acondicionados, con acompañamiento de personal capacitado, garantizando condiciones seguras y adecuadas para el estado clínico del paciente. Elemento de protección personal, dispositivo o equipo destinado a ser utilizado por el trabajador para protegerse de uno o varios riesgos que puedan amenazar su seguridad o salud en el trabajo. Paciente, persona que recibe atención en salud o que se encuentra en proceso de traslado asistencial en ambulancia, en condiciones clínicas que requieren soporte y vigilancia médica o de enfermería. Acompañante, persona autorizada para acompañar al paciente durante el traslado en ambulancia, bajo condiciones establecidas por el prestador del servicio y según el estado del paciente. Personal asistencial, profesionales de la salud encargados de la atención directa del paciente durante el transporte, como médicos, enfermeros y técnicos en atención prehospitalaria. Protocolos de bioseguridad, conjunto de procedimientos estandarizados que deben seguirse para minimizar riesgos biológicos en la atención de salud, incluyendo el transporte en ambulancias. Habilitación en salud, proceso mediante el cual el Ministerio de Salud y Protección Social verifica el cumplimiento de condiciones técnicas, científicas y administrativas para prestar servicios de salud. Las políticas operacionales tienen como propósito estandarizar el comportamiento y las acciones del personal asistencial y operativo, así como de los pacientes y acompañantes, durante la prestación del servicio de transporte asistencial de pacientes, en cumplimiento de la normativa vigente en Colombia y las mejores prácticas en bioseguridad. 1. Uso obligatorio de elementos de protección personal, EP. 2. Higiene de manos. 3. Limpieza y desinfección de la ambulancia. 4. Control de residuos hospitalarios. 5. Ventilación y control ambiental. 6. Capacitación continua del personal. 7. Control del estado de salud del personal. 8. Normas para pacientes y acompañantes. 9. Manejo de incidentes y accidentes biológicos. 10. Registro y trazabilidad. El manejo de residuos hospitalarios debe realizarse conforme al Decreto 351 de 2014 y al Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios de la institución. Los residuos se clasifican de la siguiente manera: bolsas rojas, residuos peligrosos biosanitarios y anatómicos; bolsas negras o verdes, residuos ordinarios; bolsas grises o azules, residuos reciclables; guardianes, residuos cortopunzantes amarillo o rojo rígido. Y los requisitos son: no se deben manipular, reabrir ni reempacar residuos. Todos los recipientes deben estar señalizados y contar con pedal o tapa. El transporte interno se hará en carros destinados exclusivamente para residuos. Definición de las áreas. Las áreas semicríticas son: cabina de transporte ambulancias. Usar siempre uniforme la bata blanca en el horario de trabajo o uniforme, con la identificación a la vista de todos. Si debe realizar algún procedimiento, use siempre guantes desechables. Todo material contaminado como guantes, gasas, apósitos, torundas, gasas, etc., se debe desechar en bolsa plástica roja. Todo paciente debe ser identificado plenamente antes de realizar cualquier procedimiento o atención. Lávese bien las manos con agua y jabón antes y después de la manipulación de cada paciente. No fume dentro de la ambulancia, utilice otros sitios destinados para ello. No olvide seguir estrictamente las normas universales de asepsia-antisepsia.
Los frascos para soluciones como alcohol, isodine, glutaraldehído y similares deberán estar rotulados con fecha de apertura y cierre correspondiente, 7 días. El personal auxiliar de enfermería deberá utilizar uniforme durante el cumplimiento de su turno y permanencia en la institución. El personal médico deberá utilizar uniforme antifluido o en su defecto bata blanca cerrada durante el cumplimiento de su turno y permanencia en la institución. Las camillas deberán permanecer con la dotación correspondiente, sábanas para la atención adecuada de los pacientes. No consumir alimentos dentro de las ambulancias. Las áreas críticas son: utilice en forma permanente los elementos de protección personal. Para recolección, transporte de los desechos y limpieza y desinfección del depósito, el personal deberá utilizar gorro, mascarilla, delantal plástico y guantes y botas. No introduzca las manos dentro del recipiente, pues ello puede ocasionar accidentes de trabajo como punciones, cortadas o contacto con material contaminado. Evite vaciar desechos de un recipiente a otro. Considere todo el material que se encuentre dentro de la bolsa roja como contaminado. Evite mezclar los desechos en su recolección, transporte y almacenamiento. Use un recipiente de acuerdo al color establecido para transporte de material contaminado y otro para transporte de material no contaminado. Asegúrese que todos los desechos cortopunzantes y de riesgo biológico se encuentren en los recipientes correspondientes debidamente sellados. Mantenga en óptimas condiciones de higiene los recipientes, carros de transporte, áreas de almacenamiento y áreas de disposición final de los desechos. No coloque las bolsas en el piso. No arrastre las bolsas por el suelo. Las áreas de bajo riesgo son: área administrativa, evitar el contacto con pacientes, personal y material potencialmente infeccioso, como sangre, drenaje, etc. Mantener el lugar de trabajo limpio y ordenado. Realizar programas permanentes de lucha contra insectos y roedores. Todo accidente laboral o contacto con material o paciente infeccioso debe registrarse, investigarse y evaluarse debidamente. No consumir alimentos en áreas de trabajo. Los productos de limpieza y desinfección, se deben emplear productos aprobados por INVIMA con ficha técnica actualizada y nivel de desinfección claro, bajo, intermedio o alto. Reemplazar productos con alta toxicidad por opciones menos irritantes. Algunas recomendaciones. Evitar el uso de glutaraldehído sin ventilación adecuada. Usar detergentes enzimáticos para instrumental. Para superficies de alto contacto, amonio cuaternario de quinta generación, hipoclorito al 0.5%, o productos con eficacia comprobada contra SARS-CoV-2. Líquidos de precaución universal. Los líquidos que se consideran como potencialmente infectantes en la práctica de la salud son: sangre, semen, secreción vaginal, leche materna, cualquier otro líquido contaminado con sangre. Para que la transmisión de los microorganismos patógenos pueda ser efectiva es necesario que el microorganismo viable proceda de un individuo infectado o de la contaminación de los equipos, herramientas, elementos y utensilios de trabajo. Las normas de bioseguridad para los establecimientos que lleven a cabo actividades cosméticas son aplicables a todas las personas que se desempeñen en el campo de la salud, quienes deben evitar el contacto de la piel, anexos y mucosas, con los agentes biológicos anteriormente mencionados, para lo cual se debe implementar el uso del elemento de protección personal. Normas generales de bioseguridad para aplicar dentro de las ambulancias. Maneje todo paciente como potencialmente infectado. Mantenga la ambulancia en estricto orden y aseo. Evite comer, beber, fumar o aplicar cosméticos en el área de trabajo. Emplee las técnicas de asepsia para todo procedimiento, desinfección, desgerminación y esterilización. Realice los procedimientos siguiendo la técnica correcta. Si desconoce o tiene dudas sobre la técnica, consulte a su superior inmediato. Lávese cuidadosamente las manos antes y después de cada procedimiento. Proceder igualmente si se tiene contacto con material patógeno. Aplique los 5 momentos de higiene de manos definidos en la Guía de Higiene de Manos de Vital Life SAS en la sede de Bogotá. Absténgase de tocarse con las manos enguantadas alguna parte del cuerpo y de manipular objetos diferentes a los requeridos durante el procedimiento. Nunca se separe del área de trabajo con los guantes puestos y sin hacer higiene de manos como está indicado. Evite transitar por áreas diferentes a las de trabajo con los delantales, guantes y otros elementos de protección personal, ya que en estos pueden transportar gérmenes. Todo el personal expuesto a alto riesgo debe tener el esquema completo de inmunización contra hepatitis B y, o niveles de anticuerpos protectores positivos. El personal que presente lesiones exudativas, cicatriz o heridas quirúrgicas o traumáticas recientes, debe abstenerse de atención directa al paciente.
No enfund la aguja en su protector una vez la haya utilizado. Utilice los guantes plásticos o de látex en todo procedimiento que conlleve manipulación de los elementos biológicos o cuando se labora con instrumental o equipos contaminados en la atención de pacientes infectados o con potencial de infección. Emplee mascarilla y protectores oculares durante procedimientos que pueden producir salpicaduras o gotas de sangre o de otros fluidos orgánicos. Utilice batas o cubiertas plásticas en aquellos procedimientos en que se esperen derrames importantes de sangre y otros fluidos. Maneje con estricta precaución los objetos puntiagudos y afilados y deséchelos o dispóngalos en recipientes a prueba de perforaciones. En caso de derrame o contaminación accidental de sangre y otros líquidos sobre superficies de trabajo, pisos, paredes, etc., aplique el manejo en caso de derrames definidos en el Manual de Limpieza y Desinfección de Vital Life SAS en la sede de Bogotá. No guarde alimentos en las neveras ni en los equipos de refrigeración de sustancias contaminantes o químicos. Utilice un par de guantes por paciente. Absténgase de doblar o partir manualmente hojas de bisturí, cuchillas, agujas o cualquier otro material cortopunzante. Evite desenfundar manualmente la aguja de la jeringa. Para ello utilice la pinza adecuada y solamente gire la jeringa. En caso de ruptura de material de vidrio contaminado con sangre u otros líquidos corporales, los vidrios deben recogerse con escoba y recogedor. Nunca con las manos. Restrinja el ingreso a las áreas de alto riesgo biológico a personal no autorizado, a quien no utilice los elementos de protección personal necesarios y a los niños. La ropa contaminada con sangre, líquidos corporales u otros materiales orgánicos, debe ser enviada a la lavandería en bolsa plástica roja debidamente identificada. Disponga el material patógeno en los recipientes con bolsa de color rojo, los desechos anatomopatológicos en bolsa de color rojo, y la basura común en bolsa verde. Lavarse con abundante agua y jabón luego de cualquier contacto con sangre o fluidos orgánicos de los pacientes. En caso de accidente de trabajo con material o instrumental cortopunzante, repórtelo inmediatamente al asesor del programa de cada unidad y a Salud Ocupacional. Esperamos que esta capacitación haya sido de gran aprendizaje. Gracias.